El bebé humano bajo el agua puede nadar instintivamente. Sabe cómo aguantar la respiración. Está totalmente relajado y la grasa corporal lo mantiene a flote. Parece estar muy cómodo en el agua. Pero ninguno de los grandes simios de esa edad puede nadar, flotar y aguantar la respiración. ¿Cómo lo hacen los humanos y por qué? ¿De dónde proviene esta intimidad natural con el agua? La respuesta a esta pregunta puede que responda a otra. ¿De dónde proviene el ser humano? El simio acuático. Estas son las sabanas cálidas y secas de África. Aquí el agua es preciosa y durante la mayor parte del año no es más que una ilusión. Generalmente se cree que en esta llanura árida empezó la evolución del hombre. Y en los últimos 75 años se ha partido de este supuesto para descubrir cómo fue el comienzo de la humanidad. Esta búsqueda de nuestros orígenes ha sido una larga batalla. Se han construido y destruido carreras y reputaciones con cada nuevo descubrimiento que vuelve a trazar la senda controversial que lleva del simio al hombre. Y una teoría extraordinaria ha surgido muy lejos del continente africano. Aquí, en los valles de Gales del Sur, en Inglaterra, vive Elaine Morgan, escritora de éxito y guionista de televisión, así como ama de casa y abuela. Hace más de 30 años comenzó a dudar de las teorías tradicionales sobre nuestro origen. En los años 60, casi todos los antropólogos creían que el ser humano descendía de una rama del simio que dejó los bosques para irse a vivir a la sabana. Pero cuanto más pensaba en eso, más creía que tenía una falla, pues eso no explica por qué de todos los animales de la sabana somos los únicos que caminamos en dos piernas, los únicos que somos lampiños, los únicos que tenemos bebés gordos. Tampoco explica por qué nos fuimos a vivir allá. Tenía que haber otra explicación mejor. Las calles en pendiente de un viejo pueblo minero son un escenario extraño para que una ama de casa se enfrente al mundo científico. Elaine Morgan es escritora y no científica, pero creía firmemente que algo fallaba en la explicación ortodoxa sobre nuestro pasado. Cuando uno piensa en las muchas maneras en que diferimos de los demás simios, nuestro modo de respirar, de caminar, nuestro aspecto, nuestra piel, esos puntos no se explican diciendo que bajamos de los árboles a un amplio espacio de pastizales. La mayoría de estas características son típicas de los animales acuáticos y yo creo que pasamos por un periodo de vida en un ambiente semiacuático y este fue el punto de partida para convertirnos en seres totalmente humanos. Hay algo que nadie discute. El hombre se originó en África y es el resultado indirecto de un sismo que desgarró el planeta produciendo una enorme grieta. Es una falla en la corteza terrestre que se extiende hacia el sur, desde el Medio Oriente hasta Sudáfrica, y que surgió hace 20 millones de años, cuando los grandes volcanes comenzaron a separar al continente africano. Los volcanes lanzaron sus cenizas en un gran valle que se fue ampliando y en el que surgieron grandes lagos. Luego, hace unos 5 millones de años, se fue haciendo más lento el levantamiento del continente. El clima de África cambió para hacerse más seco y la ceniza volcánica fue formando llanuras cada vez mayores. Así fue el proceso de formación de las sabanas actuales. La enorme selva se fue reduciendo cada vez más y algunas especies de simios se aferraron a su hábitat que se encogía, pero una de ellas tiene una historia distinta.
Entre 15 y 20 millones de años atrás, existía un simio que fue el antecesor de todos los simios y seres humanos actuales. El hombre surgió de una nueva ramificación y solo cuando sepamos cuándo sucedió esto, comprenderemos cómo evolucionó el ser humano. En los años 60 no faltaban las explicaciones. Quizás unos simios parecidos al chimpancé bajaron de los árboles a explorar la tierra en busca de comida. Se les desarrolló más el cerebro y se irguieron para liberar las manos y usar herramientas. Quizás avanzaron luego para cazar en las llanuras y se convirtieron en seres carnívoros que usaban herramientas y caminaban erguidos. Pero hay pocas pruebas concretas que apoyen esta teoría, y en el transcurso de los años, la búsqueda de una explicación que aclare esta secuencia de hechos se ha convertido en el santo grial de los antropólogos. En 1871, Charles Darwin produjo una conmoción al afirmar que el hombre compartía su origen con el simio africano. En esa época resultaba una idea ofensiva. Pero en 1925, en Sudáfrica, surgieron pruebas fósiles que por fin confirmaban la teoría de Darwin. El profesor de anatomía Raymond Dart descubrió el cráneo de un joven simio en una cueva del extremo sur del Valle del Rift. La bautizó el Australopithecus africanus. Era un ser con una cabeza pequeña situada sobre la columna vertebral en la misma posición que la del ser humano. Eso sugería que caminaba erguido. Era pues un simio bípedo que fue acogido como el eslabón perdido entre el hombre y los demás primates. Pero el profesor Dart encontró algo más. Junto al cráneo estaban los huesos rotos de otros animales. Según él, esto era la prueba del instinto asesino de nuestros antepasados. Dart era un científico carismático que defendió su teoría en una entrevista hecha en los años 60. Al Australopithecus le gustaba la mandíbula inferior de los animales que tenían largos dientes caninos porque la usaba como un arma formidable. Y pueden ver que con un arma así, le sacaba los ojos a cualquier animal. Incluso con la mandíbula de esta hiena primitiva podía desgarrar un estómago. Dart utilizó todos estos datos para llegar a una conclusión asombrosa. Nuestros antepasados eran simios agresivos y carnívoros, y las armas que hicieron con los huesos y los cuernos fueron la clave de su éxito. En los años siguientes, muchos científicos basados en las teorías de Dart concluyeron que la vida en la sabana moldeó a nuestros antepasados con las características del ser humano actual, como son un cerebro grande, piernas largas y la piel lampiña. Esta visión del origen del hombre se conoce con el nombre de la teoría de la sabana. Esta teoría afirma que nuestros antepasados encontraron un nuevo hábitat en la sabana con nuevos retos y nuevos depredadores. Su gran número les permitió aprovechar las presas que mataban otros animales. Así empezó a surgir la imagen de un ser con nuevas armas y una inteligencia creciente que andaba erguido y en grupo por la sabana africana armado de lanzas. La teoría del simio asesino de Dart popularizó la imagen del hombre cazador. Esta teoría fue tan aceptada que se convirtió en una verdad científica durante casi 40 años. Pero nuestros antepasados no fueron los únicos primates que bajaron de los árboles. La pregunta clave era, ¿por qué fue el único mamífero de la sabana que caminaba sobre dos piernas? La respuesta de Alain Morgan fue que después de que el ser humano se separara del tronco de los simios y antes de que se estableciera en la sabana, se adaptó para vivir en el agua. Y en el agua tenía que erguirse. Si un primate se sumerge en el agua y ésta le llega al pecho, no puede caminar en cuatro patas con la cabeza abajo porque se ahoga.
Todos los primates, cuando tienen que atravesar el agua, se yerguen en las patas traseras. Y no solo eso, sino que caminan en 2 patas. Era una idea extraordinaria. El modo erguido de caminar surgió en el agua. Elaine Morgan se arriesgaba al ridículo como científica aficionada. Pero la libertad de expresar las ideas más radicales era la orden del día. Al final de los años 60 se atacaban muchas ideas tradicionales. Era una época de gente rebelde con ideas rebeldes, incluso sobre el misterio de nuestro pasado. También algunas personas elaboraban con más detalle las ideas convencionales y las popularizaban, como Desmond Morris. Una de las cosas que expuse en El mono desnudo fue la relación entre el hombre y la mujer. Afirmé que existió una división del trabajo, el macho era cazador y la hembra era recolectora. Algunos consideraron que este era un enfoque machista y lo llamaron la teoría del cazador poderoso. Elaine Morgan lo creyó así. Afirmaba que esta teoría sobre la evolución humana era machista e intelectualmente débil. Como madre de hijos pequeños, comprendía instintivamente los problemas que debieron enfrentar nuestros antepasados e intentaba imaginarse la vida de una pequeña hembra bípeda luchando por sobrevivir en la llanura africana. Si nuestros ancestros caminaban en 2 piernas, ¿cómo llevaban la carga de más de un hijo, sobre todo siendo lampiños? Elaine Morgan pensaba que una sabana llena de machos cazadores daba una imagen incompleta. Por ello, en 1972, empezó a cuestionar públicamente la teoría popular del hombre cazador. Creo que esas respuestas son equivocadas e inadecuadas. Todas afirman que el hombre era un simio carnívoro que bajó de los árboles a la sabana, y el hombre se convirtió en un cazador poderoso, un ser que mataba esgrimiendo armas, mientras que la hembra se convirtió en un parásito y un objeto sexual. Y así explican todas las diferencias entre nosotros y los demás simios. Pero esa teoría no explica nada, es falsa, está llena de incoherencias y deja muchas preguntas sin responder. Creo que se mantuvo por tanto tiempo porque infla el ego masculino. A ellos les gusta creer que son ese Tarzán poderoso balanceándose en las lianas y matando animales con su lanza. Pero una idea de Desmond Morris sí atrajo a Elaine Morgan. Una teoría propuesta por Alister Hardy, científico de Oxford que trabajaba muy lejos del continente africano. Él propuso la teoría de un simio acuático cuando regresó de un viaje en el velero Discovery. Había observado los mamíferos marinos y cuando regresó leyó en un libro que no se sabe por qué el hombre tiene una capa de grasa bajo la piel. Y dijo, ya sé por qué, es como la grasa de la ballena. Fue como si dijera, ¡Eureka! Y pensó, claro, es la grasa que protege en el agua. El ser humano debió ser acuático. En ese momento surgió esa idea. Era una teoría revolucionaria, pero en esa época no tenía oportunidad de ser aceptada, y Hardy tenía que proteger su carrera académica. Bien, hace 60 años parecía una idea tan descabellada que no la divulgué. Quería convertirme en miembro de la Royal Society y no lo lograría aferrándome a la teoría del simio acuático. Así que, francamente, me mantuve callado. Se guardó su teoría por casi 30 años. Y cuando finalmente la publicó, la ignoraron. La historia pudo haber terminado ahí, pero en Gales del Sur, Elaine Morgan no tenía que proteger su reputación científica. Cuando leí la teoría de Hardy me pareció genial. Era increíble que la hubieran ignorado en los últimos 10 años. Yo estaba pensando en escribir un libro feminista sobre la evolución humana llamado La descendencia de la mujer, para oponerlo a la obra de Darwin, La descendencia del hombre. Y le pregunté a Hardy si podía usar sus ideas en mi libro y él se entusiasmó mucho. Elaine Morgan era una guionista de éxito en la cadena BBC y utilizó su talento para escribir una obra sobre ciencia popular.
Reunió todos los libros que halló sobre el tema y empezó a enumerar las diferencias entre el ser humano y el simio. Así escribió su primer libro, en el que se burlaba de la visión machista de la evolución y que tuvo un éxito inmediato. Elaine Morgan viajó a los Estados Unidos para promocionarlo. En ese país se convirtió de inmediato en una celebridad y viajó de una a otra emisora de televisión y de radio respondiendo a entrevistas. Volvemos con Elaine Morgan, autora del libro La descendencia de la Nuestra mujer. invitada en la noticia es Elaine Morgan, ama de casa de Gales, que conmovió al mundo literario y antropológico con La descendencia de la mujer. Es el primer libro que trata de la evolución bajo el punto de vista femenino. Conoció a la principal feminista de la época y, usando el mismo estilo provocador y humorístico de su libro, se burló de las imágenes machistas de la historia y retó al mundo masculino de la ciencia. Creo que hay que igualar las cosas. El mensaje de su libro estaba claro. Las mujeres constituyeron unas socias iguales a los hombres en nuestro pasado evolutivo, y la clave de ese pasado era el agua. En La descendencia de la mujer, Elaine Morgan afirma que el ser humano vivía, comía y se reproducía en el agua, y que esta etapa acuática es el eslabón perdido de nuestro pasado. Al igual que los mamíferos acuáticos y a diferencia de los terrestres, desarrollamos una capa de grasa aislante y perdimos la mayor parte del cabello. El cabello que nos queda parece seguir la corriente del agua cuando pasa por nuestro cuerpo. Y el cabello de la cabeza servía de asidero para que los bebés se agarraran. Pero si se soltaban no había problema, pues podían aguantar la respiración bajo el agua o flotar hasta la superficie. Esta teoría parecía tener sentido, pero ¿cómo fue recibida? Después de que Elaine publicó La descendencia de la mujer, hubo un largo periodo de silencio, no pasó nada. La reacción de los académicos a la teoría de Alistair divulgada por Elaine fue el de ignorarla. Y los que la comentaron afirmaban que era demasiado atrevida, pues los estudios de los primates salvajes indicaban que se mantenían bien alejados del agua. Una objeción a la teoría del simio acuático afirma que los primates le temen al agua, pero si tienen que sacar algo del agua o si tienen que atravesarla, se sumergen en el agua tranquilamente. En los años 60 se conocían muy pocos primates que vivieran asociados al agua. Sin embargo, en la selva inundada y los manglares pantanosos de Borneo vive el mono prosbosídeo llamado násico. Este primate no solo vadea el agua de un árbol a otro, sino que también es un buen nadador e incluso bucea. Pero los antropólogos pensaban en cosas más importantes que en las teorías descabelladas de una ama de casa galesa. En efecto, estaban encontrando a sus pueblos de la sabana. En Sudáfrica y luego en África Oriental, los fósiles del Australopithecus seguían surgiendo sin tregua desde los años 30, hasta que en 1974, en Etiopía, en el extremo norte del Gran Valle del Rift, desenterraron lo que parecía ser nuestro antepasado más remoto. El antropólogo Don Johansson nos cuenta la historia. Recogimos un pedazo de cráneo y era evidente que solo podía pertenecer a un homínido. Y luego vimos otros pedazos que parecían surgir de los sedimentos, pero habían estado ahí todo el tiempo. Los dos nos miramos y dijimos, parece que se trata de eso. Nos referíamos al esqueleto. Johansson y su grupo hallaron algo extraordinario. Los fósiles de un homínido con el cráneo de un pequeño simio similar al descrito por Raymond Dart. Era una hembra a la que llamaron Australopithecus afarensis y le pusieron el diminutivo de Lucy. Caminaba erguida. La pelvis y las rodillas eran humanas, pero el cerebro era pequeño como el de un simio. Eso demostraba que eran bípedos mucho antes de tener un cerebro grande y fabricar herramientas. Y Lucy revelaba algo más.
Se creía que la separación de los simios ocurrió entre 15 y 20 millones de años atrás, pero según la descomposición del potasio y el argón, Lucy vivió hace 3 millones de años. Si los fósiles de Lucy eran el eslabón perdido entre el hombre moderno y el simio, la separación ocurrió mucho antes de lo que se imaginaba, hace solo 5 millones de años. Johanson y sus colegas afirmaron que había que volver a trazar el árbol genealógico del hombre, iniciando así otro gran debate antropológico. Pocos años después, la teoría de Johanson recibió el apoyo de la famosa descubridora de fósiles Mary Leakey, quien realizó otro hallazgo sensacional. Halló las huellas fosilizadas de 3 de estos antiguos antepasados conservadas en un lecho de ceniza volcánica. 2 de ellos parecían caminar juntos, mientras que el tercero los seguía detrás. Eran huellas de hace 3.600.000 años y probaban claramente que este antepasado del hombre caminaba erguido. El paso del simio al ser humano se hacía más claro. Había un cierto orden en la secuencia que moldeó al ser humano. El caminar erguido, en lugar de ser el paso final en la transición del simio al hombre, era el primero. En ese momento comenzó la historia de la humanidad, y los científicos tuvieron que preguntarse por qué motivo el ser humano se puso de pie por primera vez. Y Elaine Morgan aprovechó estas nuevas pruebas para respaldar sus propias teorías. A todo lo largo del Valle del Rift se encuentra una cadena de grandes lagos en cuyas orillas se han hallado los fósiles más antiguos. Pero hace 6 millones de años, todo esto era un inmenso mar que cubría grandes áreas del norte de África. El mar invadió toda la zona de Danakil en el norte, dejando solo una isla de tierras altas llamada los Alpes de Danakil. Si los primeros fósiles humanos se remontan a la época en que este antiguo mar cubría amplias zonas del noreste de África, tal vez los primeros seres humanos evolucionaron a lo largo de sus costas. Eso es lo que opina Elaine Morgan. Si estaban en esa isla, eso explicaría cómo se desarrollaron rápidamente y por separado, sin cruzarse en absoluto con los simios terrestres. Una nueva ciencia, la biología molecular, estaba revolucionando el estudio de la evolución. Lejos de los descubrimientos antropológicos, los científicos estaban empezando a reconstruir el pasado sin apoyarse en ningún fósil. En nuestros genes existe toda una biblioteca llena de información. Gracias a esta nueva fuente de pruebas, los científicos pudieron ubicar cuándo nos separamos de los simios, y no se basaban en los fósiles, sino en el ADN. Y descubrieron que la división ocurrió hace unos 5 millones de años, un poco antes de la época de Lucy y de las huellas fosilizadas. De modo que todas las pruebas, el clima, los fósiles y la genética, se unían para trazar la nueva imagen de un antepasado similar al simio que caminaba erguido, vivía cerca del agua y no tenía tanto tiempo de existencia como se pensaba. Y pronto se descubrió que tampoco era tan sanguinario. La teoría del simio asesino propuesta por Raymond Dart fue desafiada por un científico de Sudáfrica llamado Bob Brain. Él propuso esa teoría tan convincente del simio asesino e insinuaba que en esa época tan remota, hace 2 o 3 millones de años, nuestros antepasados ya eran grandes cazadores que mataban a cualquier animal del ambiente. Llevaban los huesos a sus cuevas para comérselos y escogían algunos de esos huesos como armas y herramientas. Pero la interpretación de Bob Brain era muy distinta. Nuestro antepasado simio no era el asesino, sino la víctima. Él encontró gran cantidad de cráneos, dientes y otros huesos de hombre simio, mandriles y antílopes. Muchos cráneos tenían claras marcas de mordidas que coincidían con los caninos fósiles del llamado tigre de dientes de sable y otras fieras carnívoras de la época.
El Australopithecus, nuestro lejano antepasado, no era el cazador, sino la presa. Aunque estas nuevas pruebas no contradecían su teoría, allá en Gales, Elaine Morgan estaba a punto de renunciar a sus ideas sobre el simio acuático, cuando recibió un impulso inesperado. Yo ya había renunciado a seguir escribiendo sobre el tema cuando 7 u 8 años después empecé a recibir las cartas de un policía norteamericano que defendía mi teoría y me animaba a seguir escribiendo. Al igual que Elaine, Chuck Milliken no era ningún especialista, sino un aficionado con una mente inquisitiva y que preguntaba sin ningún temor. Pero los científicos le respondían lo mismo a todas sus cartas. Eran fantasías, producto de una imaginación desbordada. Le envió estas respuestas a Elaine Morgan y este rechazo general inspiró su nuevo libro que fue publicado en 1980. En esa ocasión, Elaine descartó el humor y el feminismo de la descendencia de la mujer y se dedicó a analizar la teoría de la sabana. Afirmó que no era lógico que el eslabón perdido entre el simio y el hombre viviera en la sabana. Las preguntas que la teoría de la sabana no lograba responder se referían a los tejidos blandos como la piel, la grasa y la carne. No podían explicar por qué éramos el único animal de la sabana que perdió su pelaje, por qué éramos los únicos que teníamos capas de grasa bajo la piel. Los más familiarizados con estas características eran los médicos dedicados a la investigación, y uno de ellos ya publicaba trabajos que demostraban lo distintos que somos de los demás animales de la sabana. Los antropólogos tienen un punto de vista muy distinto, solo ven los huesos que encuentran en un ambiente árido. Pero los médicos deben curar a personas vivas, se ven los tejidos blandos, se ve la grasa, y el cabello y todos esos rasgos y su parecido con los mamíferos marinos. Y cuando hablo con los médicos se muestran mucho más receptivos a la teoría del simio acuático que los antropólogos. Los defensores de la teoría de la sabana explican que el aumento de la grasa y la pérdida del cabello son un mecanismo para regular la temperatura corporal en el calor de la sabana. Pero los defensores de la teoría del simio acuático afirman que en la Tierra el cabello es un aislante mucho mejor que la grasa y protege mejor contra los cálidos rayos del sol. La grasa es un aislante mucho mejor en el agua y solo entorpece el ritmo de vida de un animal que vive al aire libre. La grasa y la falta de pelo no ayudan en nada a adaptarse a la sabana. Los únicos mamíferos lampiños y gruesos que viven en ella están en las lagunas y en los ríos. Entonces, ¿tendrá la grasa humana la misma finalidad que la de los mamíferos acuáticos, o sea, la de conservar el calor en el agua? Muchos antropólogos, incluyendo a Adrienne Silman, opinan que la teoría del simio acuático exagera un poco. Los seres humanos tienen depósito de grasa en el mismo lugar que los otros mamíferos, incluyendo a los simios. Lo distinto de los seres humanos en relación con los demás primates es que tenemos un poco más de grasa corporal, pero está en el mismo lugar y obedece al mismo patrón. La diferencia en la grasa corporal quizás sea leve en los adultos humanos, pero es muy marcada en los bebés. A diferencia de los demás primates que nacen casi sin grasa, el bebé humano tiene gran cantidad. La grasa es un rasgo evolutivo específico, no es solo un castigo por comer demasiado. El niño pasa más tiempo en el vientre materno que el chimpancé y el último mes solo se dedica a acumular grasa y después de nacer engorda mucho más durante sus primeros 12 meses de vida. Debe haber un buen motivo para ello. Y Elaine Morgan afirma que lo hay. La grasa no solo es un aislante, sino que hace flotar. Y si tuvimos un pasado acuático, esta facultad de flotar fácilmente puede ser el motivo de la grasa infantil.
El ser humano tiene otra facultad extraña, la de controlar la respiración, pues en los mamíferos terrestres los pulmones funcionan de modo inconsciente al igual que el corazón. Pero el hombre, al igual que los mamíferos acuáticos, puede controlar la respiración conscientemente. Si lo desean, calculan el aliento que necesitan para una inmersión y por cuánto tiempo aguantarlo. De este modo, el ser humano puede hacer lo que ningún otro primate, controlar la cantidad exacta de aire que debe pasar por las cuerdas vocales. Así que el pasado transcurrido en el agua podría explicar la evolución del lenguaje. El hombre puede erguirse y hablar. A mediados de los años 80, Elaine Morgan por fin tuvo acceso al mundo académico cuando se publicaron una serie de artículos suyos en varias revistas científicas respetables. Ya no podían seguir ignorándola, pero tampoco logró una amplia aceptación. Es una idea muy extraña. La hipótesis tiene problemas, pues eso del simio acuático nos hace evocar la idea de un perrito humano chapoteando en los lagos y mares. Y esa es una adaptación insólita. Y no recuerdo la existencia de ninguna evidencia fósil que apoye una adaptación tan extraña. Pero Elaine sí estaba buscando una evidencia fósil, aunque desde otro punto de vista. Ella observó que los huesos le permitían erguirse al animal. Se trataba de un simio que vadeaba caminando sobre dos extremidades en agua o en tierra. Existen casi 200 especies de monos y simios en el mundo, pero solo una camina erguida de manera habitual y exclusiva. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene eso? Un ser que camina erguido es mucho más lento y torpe, es mucho más susceptible a los depredadores, pues no tiene la velocidad y la agilidad del cuadrúpedo. También depende de solo 2 extremidades que soportan el peso corporal, cuando antes contaban con 4. Esto aumenta la carga sobre las piernas, es más susceptible a las heridas, el esqueleto se deteriora antes y en general es una forma de locomoción muy mediocre. Los científicos daban sus propias explicaciones relacionadas con un cambio climático que obligó a nuestros antepasados a salir de la selva hacia la sabana. Una de las primeras teorías afirmaba que al erguirse, el hombre primitivo miraba sobre la hierba en busca de algún posible depredador, como lo hacen muchos animales de la sabana. Pero aún así, la carrera es más veloz usando las 4 patas. Es posible que la posición erguida sea el resultado de querer alcanzar los frutos de los árboles bajos de la sabana. O aún mejor, al tener las manos libres, nuestros antepasados simiescos tenían las manos libres para llevarle más comida a su pareja y a sus hijos. Una explicación más reciente afirma que la posición erguida es una estrategia para refrescarse. Así, una proporción menor del cuerpo queda expuesta a los rayos verticales del sol del mediodía. La posición erguida también es más fresca por otro motivo. El fisiólogo Peter Wheeler, especialista en la sabana, nos demuestra su teoría. Aquí tengo 2 sensores de temperatura idénticos. El de la izquierda está colocado en la tierra, a la sombra. El de la derecha también está a la sombra sobre este arbusto de acacia de 1,80 m de altura. Como ven, las lecturas de los 2 sensores son muy distintas. El que está en la tierra tiene una temperatura de casi 20 grados centígrados por encima del que está elevado. Así que el bípedo aparta su volumen corporal de la tierra caliente y lo coloca cerca de las corrientes de aire fresco que alejan el calor del cuerpo por un proceso de conducción. Así que, de acuerdo a Wheeler, al estar de pie estamos más frescos. Estas explicaciones se refieren a las adaptaciones a la vida en la sabana, pero también hay opiniones contrarias. No es solo la posición erguida. También hay otras cosas como la naturaleza de las glándulas sudoríparas y de nuestro sudor, su química.
Todas esas cosas extrañas que parecen intrascendentes pueden ser indicadores valiosos de una etapa acuática en la evolución humana. Si nuestros antepasados se mudaron de la selva a la sabana, tenían que adaptarse a un medio ambiente seco, cálido y expuesto. Sin embargo, el hombre debe tomar mucho más líquido que los animales de la sabana. También sudamos mucho más que ellos. Emitimos una orina diluida y morimos rápidamente por exceso de calor. Todas estas características difieren mucho de los demás animales de la sabana. En 1990, Elaine de nuevo puso su historia al día. Y mientras la búsqueda de huesos fósiles continuaba, el tema sufrió otro giro dramático. Los científicos que buscaban fósiles de plantas junto a los huesos de los hombres simio de Sudáfrica descubrieron pruebas nuevas y asombrosas. Estas demostraban que cuando nuestros antepasados asumieron la posición erguida, vivían en un ambiente boscoso y selvático y no en la sabana. Ahora había que reevaluar las ideas de los que defendían la teoría de la sabana. A mí me educaron con la teoría de que la sabana era el ambiente ideal para asumir por primera vez la posición bípeda. Me refiero a los primates que nos precedieron. Eso fue una idea fija durante décadas. Pero ahora parece que esa teoría no es correcta. El principal argumento contra la teoría del simio acuático, o sea, afirmar que la humanidad surgió en la sabana, perdía validez. Así ganó un tremendo impulso la teoría acuática, porque no hay nada que la sustituya. La única teoría que se defiende ahora es que quizás cuando el simio cruzaba la llanura entre un bosquecillo y otro, asumió la posición erguida. Es una versión muy débil de la teoría de la sabana. Como dicha teoría murió, hay que buscar algo que la sustituya, y la teoría del simio acuático es la única que tiene validez. Internet puede poner en contacto de inmediato a los científicos de todo el mundo, y la teoría del simio acuático es un tema que con seguridad provoca un debate acalorado. En el Internet aprendí que podía reunir todas las pequeñas objeciones que ellos proponían a puerta cerrada, y se me ocurrió escribir un nuevo libro, actualizando mi cultura, aceptando sus especificaciones, respondiendo a sus objeciones, poniéndome al día, y quizás ahora me tomen en serio. El resultado fue su última obra publicada en 1997, cuando Elaine Morgan tenía 77 años. Y unos meses después llegó el triunfo. Una invitación a la ciudad vacacional de Sun City en Sudáfrica para hablar en un simposio científico internacional sobre el origen del hombre. Allá estarían los expertos mundiales en la evolución del ser humano. Después de todo lo que Elaine Morgan había escrito sobre África y sus fósiles, por fin tenía la oportunidad de visitarla. Hizo una gira de un día para los miembros del simposio, donde vio personalmente la labor de los paleontólogos en busca de fósiles. Tocó los huesos de nuestro pasado y descubrió qué sabía el resto del mundo sobre sus ideas. Creo que
Hay una señora que insiste que los antepasados del hombre vivían en el agua. Sí, soy yo. ¿Usted? Así es usted muy terca. Al volver a Sun City, Elaine tuvo que hacer acopio de valor cuando le llegó el momento de exponer sus ideas. 30 años de rechazo por fin le daban la palabra. Señoras y señores, en 1960, el profesor Alister Hardy expuso por primera vez sus ideas sobre la evolución humana. Él sugirió que existió una etapa acuática en esta evolución o semiacuática cuando nos separamos de los simios y que ello explica por qué somos tan distintos a ellos. Estaban comenzando a aceptarla. Claro que su ponencia fue controversial y hubo mucho debate. Es posible, pero quizás debido a mi ignorancia no creo que pueda probarse. No, creo que la teoría acuática no es más difícil de probar que las otras. La ciencia en general trata a las teorías de dos maneras. Si no le gusta una idea nueva, y a nadie le gustó la del simio acuático cuando Alister Hardy la propuso, pues les pareció algo descabellado y loco, pueden oponerse a ella vehementemente o pueden ignorarla porque nadie ha propuesto esa idea. Pero un número de científicos cada vez mayor cree ahora que la teoría del simio acuático propone muchas preguntas, y estas no se responden estudiando los huesos fosilizados ni la biología de nuestro organismo, sino los alimentos que comíamos en el pasado. El Homo sapiens logró un cerebro grande porque encontró un nicho ecológico o un medio ambiente donde tenía las sustancias nutritivas esenciales, como son los lagos, el mar, los estuarios, donde el cerebro pudo evolucionar desde un principio en un medio ambiente marino. Y aún tenemos una deuda de gratitud con la química de ese medio ambiente. El Homo sapiens aún lo añora. Los únicos mamíferos con un cerebro tan grande y sofisticado como el nuestro son los marinos. ¿Qué significa eso con respecto a su dieta? ¿Se necesita un cerebro grande para aprovechar el pescado y los moluscos? ¿Lo tenemos gracias a estos? Al ser primates, teníamos un potencial para ser inteligentes, y algunos de nuestros antepasados se encontraron con los moluscos y los peces. En el Valle del Rift se atrapan los peces con la mano o con lanzas, pues quedan varados al final de la temporada de las lluvias y es muy fácil aprovechar esos recursos. El hombre los vio cuando aún no sabía cazar ni pescar y comió esos ácidos grasos que desarrollaron su cerebro. Luego dijo, es una buena idea, vamos a hacerlo una y otra vez. Lo hicieron muchas generaciones, nacieron muchos niños con mayor capacidad cerebral heredada de la madre. Y así evolucionamos hacia la inteligencia y dejamos atrás al Australopithecus. Así que los primeros seres humanos tenían intimidad con el agua. Utilizaban la vida acuática o se integraban a ella. Con el paso de los años, Elaine Morgan se ha reivindicado. No se han probado sus teorías ni tiene el apoyo de la mayoría de los antropólogos, pero se la reconoce y sus ideas están impulsando otras nuevas. Creo que Elaine Morgan, con esa serie de libros tan bien escritos, está retando a los científicos a que se interesen en el tema, a que vean las pruebas desapasionadamente, a que no desvíen la vista como si fuera algo que no debe mirarse ni escucharse. Y si son honestos, tienen que examinar las pruebas fríamente. Debemos hacerlo si somos fieles a nuestra vocación científica. Existe una polarización de las ideas. Elaine Morgan y otros han buscado todas las pruebas posibles que apoyen la teoría acuática. Otros antropólogos más conservadores buscan toda la información posible para destruir esa teoría. Y en lugar de tener un juicio equilibrado, tenemos abogados y fiscales acusadores.
Creo que los que se dedican a la ciencia hoy lo hacen porque les gusta. Ciertamente no lo hacen por dinero. Ellos desean dar su contribución y temen que no podrán hacerlo si apoyan abiertamente una herejía loca como esta. Y tienen razón. No les recomiendo a nadie que arriesgue su carrera por esta teoría. Si es sólida, prevalecerá de todos modos. Y si no lo es, no merece perdurar. Muchas gracias. Tal vez Elaine Morgan no esté arriesgando su carrera, pero en sus 30 años de búsqueda de la verdad, tomó una idea rechazada por la ciencia y logró que le pusieran atención. Se ha concentrado en la investigación del cuerpo humano y en la de los huesos fosilizados, y ha llegado a sus conclusiones porque tienen sentido común. ¿Acaso la humanidad surgió del agua? Es un tema que merece una reflexión.